varias preguntas. ¿Hay alguien aquí que tiene que tomar alguna decisión trascendental, importante? Levante la mano a todo aquel que esté necesitando tomar una decisión trascendental. Ok, muy bien, baje la mano. ¿Hay alguien aquí que en este momento está enfrentando una dificultad muy fuerte y necesita las fuerzas y necesita el respaldo de Dios? Levante la mano. Muy bien. ¿Hay alguien aquí que tenga un sueño, un anhelo, una expectativa de algo mejor? Levante las manos al cielo. Por eso quiero decirles a todos ustedes que los niños pueden salir a su escuela dominical. Antes que nada, hoy es una mañana especial porque hay una invitación que nos están haciendo. Me han mandado a mí a decirte a ti que hay una invitación para ti. Y cuando tú oyes la palabra invitación, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Ah? Fiesta, ¿qué más? Celebración, ¿qué más? Cena, comida, sancocho. Un momento chévere, ¿cierto? Cuando uno le dice, te voy a invitar, el corazón de uno se alegra, ¿verdad? Siempre que hay una invitación, en nosotros se genera expectativa, se genera un buen ánimo, una buena actitud. ¿O no es así? ¿Cierto? Por eso cuando hay invitaciones o motivos, cuando hay motivos especiales para celebrar, uno espera dos cosas. La primera, si uno es el que va a celebrar, uno quiere invitar a los amigos más allegados. Quiere tener a la gente que a uno le agrada compartir con ellos, ¿o no? Y lo segundo, cuando uno sabe que viene una celebración, uno quiere estar dentro del grupo de los invitados, ¿o no? Oiga, pero ¿qué les pasa? Ustedes están ayunando hoy. Me están mirando con cara de escepticismo. Yo te vengo a decir, nos hicieron una invitación, nos han traído una invitación esta mañana. Pero eso no depende del que nos invita, depende de nosotros. Amén. Entonces, voy a hablarte de una invitación excelente. A mí me agrada invitar. Yo disfruto cuando invito a alguien a charlar, a compartir un momento, a compartir un chai o a compartir un Milo frío. ¿Ah? Delicioso, ¿sí o no? ¡Wow! A mí me encanta invitar, pero también me encanta que me inviten. ¿Ya? Me encanta que me inviten. Y vamos a ir a la palabra para descubrir cuál es la invitación que Dios nos está haciendo esta mañana. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Y cuando encuentre allí la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, usted me va a decir que tiene gozo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 26 en adelante. ¿Hay gozo? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué cosa? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, es decir, por Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor.
Vamos a definir qué es la palabra invitación. Usted dirá, bueno, yo leí aquí, pero yo no leí la palabra invitación. Aquí hay una palabra que está puesta aquí, que es la invitación. Y dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vuestra vocación. Y en el original, la palabra vocación que está ahí en el versículo 26 es la palabra klesis. Y la palabra klesis significa invitación. También klesis significa alguien que es invitado. Y klesis viene de una raíz que se llama kaleo, y kaleo significa llamar en voz alta. Es decir, esta es una invitación a viva voz. Pero kaleo viene de otro vocablo primario que es kalos, y kalos significa lo hermoso, un mejor lugar. Entonces, la invitación que Dios nos está haciendo a nosotros en esta mañana es pasarnos de la condición en que nosotros estamos o estemos viviendo a un mejor lugar, a una mejor temporada, a una mejor expectativa, a una mejor circunstancia, a unas mejores oportunidades. ¿Cuántos aceptan esa invitación? Mire qué diferente es. Normalmente el diccionario define la palabra vocación como la inclinación o el interés de una persona que siente en su interior dedicarse a algo. Eso es lo que comúnmente llaman vocación. Él tiene vocación para las artes, él tiene vocación para la locución, él tiene vocación para el fútbol, él tiene vocación para una práctica deportiva. Pero aquí, en el original griego, lo que se tradujo como vocación, lo que significa es una oportunidad de vivir diferente. Una oportunidad de tener un desarrollo personal diferente. ¿A cuánto les interesa esa invitación? Entonces, si es así, dígale, Señor, yo acepto tu invitación. Yo acepto tu invitación. Entonces, nuestra vocación como creyentes, nuestra vocación como cristianos es tener una manera de vivir diferente a como vive el resto de la gente, sin importar si tienes mucho dinero o poco dinero, si tienes mucha preparación académica o tienes poca preparación académica, sin importar si tú eres de linaje de sangre azul o eres de linaje corriente, sin importar de dónde vienes ni para dónde vas. Fíjense que normalmente en nuestra nación aquí se habla que la sociedad está estratificada. Y eso nos ha llevado a nosotros a que cuando hay alguien de un estrato inferior, los del estrato superior los miran por encima del hombro. Tristemente somos una de las pocas naciones de la tierra que creemos que las personas que habitamos este país somos de diferente categoría social. Por eso nosotros, al aceptar esta invitación, nos vamos a dar cuenta lo valioso, lo importante y lo trascendente que es nuestra vida para Dios. Y lo que Él quiere hacer entonces, a través de nuestra vida, para enseñarle a esta sociedad colombiana, a esta humanidad, cuán grande es su amor por ellos. ¿Cuántos están dispuestos a vivir mejor? Por ahí alguien ha dicho que llegó la época de vivir sabroso. No, ya la Biblia nos enseña a nosotros cómo se vive sabroso. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? Vivir sabroso no es tener dinero para satisfacer todos los sueños y anhelos del corazón. Vivir sabroso es tener la plena certeza quiénes somos en las manos de Dios, qué valemos para Dios y qué estamos llamados a trascender
dentro de la comunidad donde nosotros vivamos, trabajemos o estudiemos. Es posible que a tu alrededor existan personas más importantes, más adineradas, más preparadas académicamente, profesionalmente, pero a Dios le plació invitarte a ti a que vivas mejor, a que tú tengas una expectativa de vida diferente. Hay personas que tienen mucho dinero, pero son infelices. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento, saber mucha ciencia, pero su corazón está lleno de amargura, de resentimiento o de dolor. ¿Cuántas personas a diario deambulan pensando quitarse la vida, a pesar de que tienen mejores condiciones socioeconómicas que tú puedas tener? Eso nos refleja a nosotros entonces que no es el poseer algún bien, sea material o intelectual, lo que verdaderamente da felicidad o estabilidad a una vida, sino saber quién es. ¿Será que yo estoy hablando en otro idioma y no me entienden? Pregúntale a tu vecino, ¿ya tú sabes quién eres? Entonces, hemos visto en primer lugar lo que significa bíblicamente la palabra vocación. Para de aquí en adelante, cada vez tú puedas darte cuenta cómo va tu vocación, cómo vas con la invitación que Dios te está haciendo a vivir de una manera mejor. Pero en segundo lugar, nosotros estamos viendo del versículo 27 al 29, ¿para qué Dios nos hace esa invitación? Porque en el mundo hay un desorden de cosas. A nuestro alrededor hay una serie de actitudes, de creencias, de manejo de las situaciones, que cuando tú las miras y dices, pero ¿por qué la gente está comportándose de esa manera? Es lo que dicen los versículos 27 en adelante. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Te lo voy a ilustrar con un ejemplo. De las primeras personas que a mí me compartió del Evangelio, de lo que dice la palabra de Dios, era un hombre que era soldador profesional. Trabajaba en Monómeros Colombo venezolanos allá en Barranquilla. Y a mí me daba rabia porque yo tenía dos profesiones. Yo era sugerente de una clínica pediátrica. Y yo decía, ¿y ese hombre qué me va a enseñar a mí? Pensaba yo en mi corazón. Pero cada vez que ese hombre abría la boca, yo no tenía argumentos para refutarlo. Y yo le voy a decir algo. Si alguien había desarrollado una capacidad argumentativa, era este Pechito. Y yo no entendía por qué yo no podía refutar a ese hombre. Porque supuestamente yo tenía más ciencia, yo tenía más conocimiento, yo tenía más experiencia, yo tenía mejores relaciones. Yo estaba en un nivel, entre comillas, superior al de él, pero había algo en él que a mí me faltaba. Había algo en él que yo no pude adquirir en la universidad. Había algo en él que yo no pude obtener en el trabajo. Había algo en él que con el pasar de los días a mí me convenció que yo necesitaba eso que tenía ese hombre. Eso es lo que está diciendo estos versículos. A Dios le ha placido escogerte a ti para que cuando tú abras tu boca para compartir en el entorno donde tú te desenvuelves, la gente diga, ¿y este o esta qué tiene? Habla con una sabiduría, habla con una autoridad, tiene algo. ¿Hay alguno aquí que ya haya vivido esa experiencia, que le hayan dicho, yo no sé quién eres tú, pero tú tienes algo que te hace diferente? Levante la mano el que haya tenido esa experiencia. ¡Wow! Entonces fíjense que no sabías que esto que te hace especial es a causa de una invitación que Dios te hizo, de una vocación. Así que vamos a cambiar ese concepto de la vocación para entrar entonces en esta dimensión de lo que es vivir en una mejor condición
como Dios lo quiere. Por eso, en tercer lugar, vamos a ver los beneficios de esta invitación. Y aquí es donde voy a centrar el mensaje. En tercer lugar, vamos a centrarnos en lo que dice el versículo 30. Mas por Él, está hablando de nuestro Dios y Padre Celestial. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, ¿qué más? Justificación, ¿qué más? Santificación y redención. Es decir, no es por nuestro esfuerzo humano que nosotros hemos llegado hasta aquí. Ha sido porque un día Dios tocó nuestro corazón. Por alguna circunstancia que estuviésemos viviendo, el mensaje del Evangelio llegó a nuestro corazón. Y ese día específico, nosotros tomamos una decisión y fue abrir el corazón para que Jesús fuera recibido por nosotros como Salvador y Señor de nuestra vida. ¿Cuántos han hecho esa oración? Y a partir de ahí empezamos nosotros a caminar con el Señor. Y hemos estado asistiendo regularmente a la iglesia. Pero es más, la invitación de Dios es más que asistir a la iglesia. La invitación de Dios es para que ocupemos el lugar que Él ha preparado para los que le aman y creen en su Hijo. Vamos a usar un término conocido. ¿Usted sabe qué significa la palabra curul? Curul es un puesto, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen curules? Los concejales, los diputados, los representantes a la Cámara, los senadores. Ellos compiten en unas elecciones para obtener una curul. Pero yo le tengo una buena noticia: usted no tiene que entrar en ninguna campaña política para ocupar esta curul. Dele un aplauso al Señor por eso. Solo por creer, tú tienes la curul. Mire a su vecino, dice: qué bien te ves en tu curul. Qué bien te ves. Qué bien te ves. Entonces, cuando nosotros aceptamos desempeñar esta curul, sucede en nosotros lo que dice el versículo 30, que por estar en Cristo Jesús, Dios ha permitido que Él sea en nosotros, en primer lugar, sabiduría; en segundo lugar, justificación; en tercer lugar, santificación; y en cuarto lugar, redención. Ahora, ¿qué es eso de la sabiduría? Es interesante. ¿Dónde busca el mundo la sabiduría? A ver, no griten, no griten. Alguien que me diga, ¿dónde? En las aulas escolares, en las aulas universitarias, ¿verdad? La gente, cuando termina una profesión, ya no es suficiente, hay que hacer una maestría, hay que hacer una especialización, hay que hacer un doctorado y postdoctorado y redoctorado y vuelvo a doctorar, porque hay que crecer en la sabiduría. No, eso no es sabiduría, eso es acumulación de conocimiento. Entonces, una cosa es tener erudición en un tema del conocimiento humano, ser erudito en un tema, y otra cosa es ser sabio. Y usted no necesita hacer doctorado para adquirir la sabiduría de Dios. Fíjese usted, no le va a costar un peso. Si alguien quiere hacerse doctor, ¿cuánto le cuesta eso? Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces, miren cómo esto de la invitación de Dios a vivir en un lugar mejor, si es real. Hay personas que invierten tiempo, invierten su vida, invierten dinero para alcanzar la sabiduría y siempre queda algo que les falta todavía por conocer.
Pero cuando nosotros, por haber creído en Jesucristo, perseveramos en el camino de Dios, nos colocamos en el camino de la sabiduría. Entonces, la esencia de la verdadera sabiduría está en el conocimiento, y es un conocimiento experimental de los caminos de Dios y de su voluntad. En la medida en que cada uno de nosotros, día tras día, camine buscando los caminos de Dios en su palabra y persevera en esos caminos y andando en esos caminos, aprende a conocer la voluntad de Dios, uno se vuelve sabio. ¿Cómo así, pastor? Bueno, hay muchas maneras para explicártelo. El hombre natural por siglos ha creído que ser independientes de Dios y ser autosuficientes sin tomar a Dios en cuenta, eso es el todo de la vida. Pero no es así. Cuando nosotros sometemos a Dios nuestra vida y nuestro hacer, vamos a desarrollar la capacidad de experimentar la sabiduría de Dios. Mira, el mundo en su sabiduría dice, si alguien te hace daño, desquítate. En cambio, el camino y la voluntad de Dios enseña la sabiduría del perdón. El mundo te dice, la sabiduría del mundo te dice que no importa cuál camino escojas para llenarte de dinero, para alcanzar posiciones de privilegio. En cambio, la sabiduría de Dios, el camino de Dios, la voluntad de Dios nos enseña que a través de la honestidad nosotros podemos vivir mejor. Dice, mejor es lo poco. ¿Con qué? ¿Cómo lo dice la Biblia? Mejor es lo poco en paz que la abundancia de bienes con maldad. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Yo quiero decirte que a nosotros nos enseña la palabra que debemos estar atentos a los caminos del Señor. Debemos buscar su presencia. Cuando aceptamos esta invitación, es decir, cuando desarrollamos la vocación que tenemos en Cristo Jesús, nos colocamos en el camino de la verdadera sabiduría. Cuando uno es joven, quiere llegar a ser una persona importante. ¿Dónde están los jóvenes aquí? ¿Cuántos jóvenes quieren ser importantes? No, pero no me haga así, haga así. A menos que ya tenga problemas artríticos, reumáticos, Dios mío, a estas edades. Está grave el asunto. No hay nada malo querer ser importante en la vida. Por eso uno estudia. Por eso uno termina su bachillerato y va a la universidad y luego sigue estudiando. Yo no estoy en contra del conocimiento. De hecho, yo lo hice. Pero el día que me encontré con la invitación de Jesucristo, me di cuenta que eso que tenían los que yo despreciaba llamándolos evangélicos ignorantes, me faltaba a mí. Lo que para mí era ignorancia, para ellos era sabiduría de Dios. Porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, ya lo leímos, para avergonzar a los sabios del mundo. Yo viví esa experiencia. Y yo me propuse en mi corazón conocer esa sabiduría, experimentarla. Y entonces pude darme cuenta cómo era necesario que yo rindiera mi corazón y rindiera mis deseos para que Dios pudiera guiarme por un camino seguro. En segundo lugar, está diciendo aquí que somos hechos por Dios sabiduría, y en segundo lugar, justificación. Y esta palabra justificación
es un término jurídico. En esencia, este es un término jurídico y representa la determinación de Dios de convertir todo lo malo en algo muy bueno. Ojo, la justificación es la determinación de Dios de convertir todo lo malo que hay en una persona en algo muy bueno. Usted se preguntará, ¿y eso cómo se hace? Te lo voy a ilustrar de esta manera. En todo juicio hay un juez, que es el que va a decidir. En este caso, este juez es Dios. Delante del juez hay un acusado. En este caso es el pecador. A la izquierda del acusado está el fiscal, que es Satanás, el acusador de los creyentes. Y a la derecha está el abogado defensor, que es Jesucristo. ¿Se da cuenta? Se abre la audiencia y el juez dice, ¿de qué acusan a este hombre, a esta mujer? Y se para el fiscal como una flecha. Ese es un bandido, una bandida, un sinvergüenza, ha hecho esto y ha hecho lo otro, merece la muerte. Entonces el juez mira al defensor, ¿qué tiene que alegar en defensa del acusado? Dice, yo derramé mi vida y di mi sangre ahí en la cruz de Calvario para pagar lo que él debe. Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada extraordinario para que todas esas conductas pecaminosas y malvadas o erradas o equivocadas que un día tuvimos en la vida no sean perdonadas porque ya Cristo lo pagó en la cruz de Calvario. Lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, yo creo en lo que hizo mi defensor en la cruz de Calvario, me acojo al beneficio de su sacrificio en la cruz y pido que sea yo indultado por mis delitos y mis pecados. ¿Esa vida no es mejor o sí? ¿Es mejor? Miren ustedes que entonces, Satanás, ¿qué es lo que busca permanentemente? Acusarnos. Es posible que tú estés caminando con el Señor hace rato, pero la culpa no te deja avanzar. De vez en cuando Satanás se te aparece con una fotocopia de una factura original que una vez existió que tú debías. Esa factura original, ahí estaban todos tus pecados. Pero yo le voy a hablar como abogado que soy. Usted no puede ir ante un juez con una fotocopia simple a cobrar una deuda. El juez le dice, no le puedo recibir la demanda porque la demanda no reúne los requisitos de ley. Si usted me trae el pagaré, el cheque, la letra original de la deuda, entonces yo le admito la demanda. Dígale a su vecino, Satanás anda con una fotocopia de tu factura. Pero a diferencia del juez de la tierra, del juez natural, cuando Satanás llega delante de Dios con la fotocopia, el juez le dice, mira allá en la cruz, allá está el original, ve, la sangre de mi hijo perdonó, pagó la deuda. No aceptes más la culpa en tu vida. No te dejes bajar la caña por lo que tú hiciste en el pasado. Lo pasado es pasado y se acabó. Lo único que uno puede hacer en un momento de honestidad es decirle, si es verdad, yo fui, pero ahora ya yo no soy eso. Párese en Cristo Jesús y háblele a Satanás y dígale, no te voy a aceptar más acusaciones de lo que yo hice, porque Él me justificó con su sangre. Él nos ha justificado delante del Padre. Qué interesante es para nosotros vivir la justificación. Dígale a su vecino guiñándole el ojo, no te preocupes más. Tu deuda ya la cancelaron.
La deuda de tus pecados ya la pagaron. No comas cuento de fotocopias. Miren, nosotros estamos expuestos. En nuestra naturaleza humana estamos expuestos al pecado. Hay una diferencia entre pecar deliberadamente y otra cosa, pecar por un descuido. Un ejemplo, usted en un momento de enojo puede terminar golpeando a alguien. Su intención no era pegar, pero por dejarse arrastrar por el enojo pegó. Allá hay una falta. Pero eso de que usted ande repartiendo trompadas a diestra y a siniestra, ya eso sí es otra cosa. Ya. Entonces fíjese, muchas veces hay cristianos que viven diciendo, es que Dios sabe que yo soy así. Sí, es que para Dios no es ajeno las luchas que tenemos, pero sometamos eso al señorío de Cristo, a la justificación en la cruz de Calvario. Sometamos ese temperamento volátil a lo que se hizo en la cruz de Calvario para que ya no tenga más gobierno de nuestras acciones. ¿Te la estás agarrando? ¿Te la estás pillando? Entonces fíjese, lo primero es de esa invitación es que Dios nos ha dado sabiduría, lo segundo nos ha justificado y dice lo tercero, santificación. ¿Y qué es la santificación? La necesidad de ser purificados. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted bebe agua de la pluma? Ni de riesgo. ¿Usted bebe agua qué? Purificada. ¿Por qué? ¿Por qué la bebe purificada? Ay, porque si se la toma así de la pluma, se va a enfermar. ¿Sí o no? Entonces, así nos pasa a nosotros en nuestra vida personal. Nosotros necesitamos ser purificados. ¿Y qué es la purificación? La purificación es la renovación que hay en nuestro ser interior por influencia del Espíritu Santo. Entonces, mientras nosotros tenemos que gastar plata para cambiar, ¿cómo que se llama eso del purificador de agua de la casa? El filtro, porque ya el filtro de tanto sucio que ha acumulado ya no filtra bien, hay que cambiarlo. Tú no necesitas cambiar nada en tu vida de comunión con Dios porque el Espíritu Santo todos los días puede traer sobre tu vida una mejor renovación. Una vida mejor, un pensamiento mejor, una actitud mejor frente a las cosas que te toca enfrentar. Qué hermoso tener ese purificador llamado el Espíritu Santo. Y no te cuesta nada. Lo único es buscarlo de todo corazón diciéndole, Espíritu Santo, estoy que me salgo de la ropa. Espíritu Santo, estoy que tiro la toalla. Espíritu Santo, estoy que no oro más. Espíritu Santo, estoy que no quiero leer más la palabra, pero ayúdame hoy otro poquito más. Y Él lo hará. Eso es lo que es la santificación. La santificación es ese proceso que hace el Espíritu Santo provocando en nosotros el convencimiento que más nos vale guiarnos por obedecer la palabra que dejarnos llevar por nuestros sentimientos y emociones. ¿Hay alguien aquí que esté luchando con sus emociones a diario? ¿Esté luchando con sus sentimientos encontrados? Dígale al Espíritu Santo, santifícame por favor con la palabra. Con la palabra. Por eso es necesario, mis amados, dos cosas. Diariamente nosotros debemos procurar leer la palabra. Diariamente nosotros debemos apartar un tiempo, no para hacer vanas repeticiones, sino para decirle, Espíritu Santo, yo necesito que me acompañes hoy porque no sé qué me toca enfrentar a lo largo del día.
Espíritu Santo, avísame. Espíritu Santo, alértame. Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, dime cómo debo hacer en cada circunstancia del día de hoy. Mire, es muy distinto cuando nosotros salimos sin el Espíritu Santo a cuando salimos con Él. Muy distinto. Muy distinto. Dios, a través del Espíritu Santo, nos conduce por un camino de perfeccionamiento. Dice la palabra que debemos ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto. Pero pastor, ¿cómo voy a ser yo como Dios? Bueno, ¿no dicen que el hijo del tigre sale pintado? ¿Ah? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Bueno, yo creo que aquí es una parte, los de acá como que no. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces usted tiene la raya de la santidad. Usted tiene la raya de la santidad. Mire, la santidad no consiste en que yo no me equivoco. No, yo me equivoco. Yo me equivoco. La santidad no significa que yo no cometo errores. Yo cometo errores. Lo que sí tengo claro que tanto los errores como mis equivocaciones, yo no me puedo quedar en eso. Yo tengo que acudir al Espíritu Santo porque si algún error o equivocación me conduce al pecado, entonces entro en problemas. Y ahí es donde entra ese proceso del Espíritu Santo de decirle, respira más profundo, cálmate, vete a este lugar, no abras la boca, no respondas, quédate quieto. Y cuando uno obedece se da cuenta que aquello que ya parecía una tercera guerra mundial se convierte en fuente de paz. Entonces, en ese momento de tribulación, en ese momento de turbulencia del corazón, es donde opera la santificación del Espíritu Santo. ¿No ves que Jesús lo enseñó? Si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda. En ninguna parte de la Biblia dice, yo soy manso pero no menso. Eso no lo dice la Biblia mía. Yo no sé dónde vendieron esa Biblia, pero la mía no lo dice. El Señor mismo nos enseñó, si alguno te pide caminar con Él una milla, ¿cuántas más debemos caminar? 2. Y mire, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, estamos aprendiendo santificación. Estamos siendo santificados. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo lo que aquí dice. No es fácil perdonar a quien nos ofende. Sí, dependiendo del tipo de ofensa. Pero dice, si tú quieres que Dios te perdone tus pecados, perdona tú primero la falta de los demás. ¿Se da cuenta cómo es el asunto? La Biblia está llena de ejemplos. El hombre que acudió ante una autoridad porque le debía mucho dinero y le robó y le dijo, mira, la situación ha estado mala, ahora que cambió el gobierno me quitaron el contrato y yo no, por eso que no te he podido pagar, pero yo estoy esperando. Y dice que al ver la angustia, el tipo le debía 100 millones de pesos. Dice, te perdono la deuda, no me vas a pagar un peso, vete. Y resulta que cuando el hombre salió de allí, se encontró con otro consiervo de él que le debía 10,000 pesos. Y le ha formado el bochinche en la calle. Y lo golpeó y lo mandó a poner preso porque le debía 10,000 pesos. Y le dijeron al señor, oye, ¿sabe lo que acaba de hacer? El que le perdonaste los 100 millones de pesos. Se encontró a uno que le debía 10,000 pesos. ¿Y qué puñera la que le dio? Y allá está en la cárcel. Ah, sí, tráigamelo. Dice, ¿cómo es posible? Yo habiéndote perdonado tanto, tú no fuiste capaz de perdonarlo poco. Si hay alguno aquí que no ha querido perdonar, ponte las pilas. Ponte las pilas.
Entonces te das cuenta, cuando nosotros obedecemos lo que Dios establece en su palabra, somos santificados. Porque libramos nuestra alma de seguir desarrollando malos hábitos, malas actitudes, malos comportamientos. Y por último, dice que ha sido hecho por Dios en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es la redención? La redención también es un acto jurídico. Un redimido es alguien que en algún momento de su vida o fue esclavo o deudor de alguien, pero que no tenía capacidad de poder pagar esa deuda. Y aparece alguien y dice, yo voy a pagar. ¿Cuánto es? Paz, y da la plata. Entonces ya lo libera, lo redime de ese cargo. Nosotros, por causa del pecado, estábamos en esclavitud. Yo no sé cuál fue el pecado más grande que tú hayas practicado. Aunque tú caminabas e ibas a donde te daba la gana y hacías lo que te daba la gana, eras esclavo del pecado. Que eso físicamente no se le viera a uno el grillete, ni la cadena, ni el yugo, ni nada por el estilo, ni el cepo, no significa que no lo éramos. Si éramos esclavos. Pero apareció uno que pagó en la cruz. Y esa deuda fue cancelada. Ahora, voy a hacer una pregunta, no vaya a levantar mano. ¿Cuántos aquí deben hasta las pisadas? Cuando estamos esclavos de las deudas, esa es una de las peores esclavitudes que hay. Bueno, yo te tengo una razón. Tú de pronto estarás desesperado, desesperada, buscando dónde conseguir dinero fresco para tratar de tapar los huecos que tienes abiertos. No sigas insistiendo en eso. Pídale a Dios que le redima de ser un esclavo de las deudas. Y yo le voy a decir algo que es tremendo, lo aprendí del Señor. ¿Sabe cómo se rompe la esclavitud a las deudas? Honrando a Dios con nuestros bienes. Es la cosa más absurda para la mente humana natural. Si yo lo que necesito es plata, ¿cómo voy yo a honrar a Dios con bienes? Pero hágalo. Hágalo. Porque dice, y pruébame ahora en esto si no te abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Lo dice la palabra. Ahí está. En el manual está la clave. Toda esclavitud económica se rompe ofrendando y diezmando. No es de otra manera. No es yendo al banco. No es buscando a alguien que te preste una propiedad para hipotecarla y entonces coger la plata para tú hacer tus vueltas. No. Es honrando a Dios. Y lo vas a ver. Redención habla de libertad. Redención habla de liberación total. Así como nosotros fuimos redimidos de la esclavitud al pecado, el Señor quiere redimirnos de otras esclavitudes. La pornografía, el adulterio, la fornicación, la adicción a los juegos de azar, la esclavitud a la mentira, para todo se miente. La esclavitud a hacer trampas. El Señor quiere redimirnos de toda conducta que en el pasado para nosotros pudo ser fuente momentánea de ganancias o de placeres, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en ruina y en esclavitud para nosotros. Y eso lo hizo posible Jesús en la cruz de Calvario. Por eso este día es especial. Hay algo que es muy importante y lo mencioné al comienzo, a lo cual debemos prestar atención. Si hay algo que impide en nosotros la sabiduría,
La justificación, la santificación y la redención es la culpa por lo que se hizo. Y aquí está el Señor. Aquí está el Señor para saldar definitivamente esa deuda, para redimirnos de todo aquello que haya sido hasta esta mañana antes de llegar aquí un impedimento para crecer en la fe.